nuevamente otra sesión, una sesión virtual, es la cuarta sesión del año. Es una sesión muy interesante, nos va a hablar sobre las lesiones de origen obstétrico y el abordaje mediante un modelo teórico práctico y un modelo experimental. Ese modelo se desarrolló en uno de los talleres que nosotros hicimos en nuestro servicio, en el Hospital de Valme, en Cardiología, y bueno, pues posteriormente hemos visto que podría ser una cosa, digamos, que a exportar, que todo el mundo podría hacerlo así y no tener ninguna traba de cara a hacerlo experimental. Nuestro tema lo va a moderar la doctora Rosa Oña, que es la jefa de sección del Hospital Universitario de Valme. Va a desarrollar el tema Carlota Borrero, es adjunta del Hospital también de Valme, profesora asociada de la universidad, y el doctor Antonio Carballo, que es del Hospital Universitario de Jaén. Nos va a hablar de los casos clínicos. Muchas gracias por estar a estas horas tan intempestivas, pero yo creo que merece la pena que oigáis esta sesión. Sin más dilación, sí lo que os ruego a todos que quitéis los vídeos y los audios a los que no sean los ponentes. Por nuestra parte, tanto Manoli, que también está dentro de nuestra sesión, que es la secretaria de la sección de suelo pélvico, Manoli como secretaria y yo como presidenta, os damos la bienvenida y vamos a empezar. Le doy la palabra a la doctora Oña. Y nosotros ya quitamos. Hola, buenas noches a todos los que estáis conectados. La verdad es que, aunque esta es la última sesión del año de actualizaciones del suelo pélvico, yo creo que realmente va a ser una de las que se recuerde pues con más cariño, porque tanto los organizadores como los ponentes se han esforzado muchísimo porque sea de lo más interesante, y estoy segura que lo va a ser. Realmente, para que podamos entender el esfuerzo que han hecho tanto la doctora Borrero como el doctor Carballo, voy a compartir unos datos que nos van a permitir centrar y analizar un poco cuál es la situación del tema, porque tenemos a favor de esta sesión de hoy que realmente está muy relacionada con nuestra práctica clínica diaria, porque son lesiones perineales y son lesiones que se producen en el parto, y esto es de especial interés pues, para el tocólogo, para las matronas y para todos nuestros residentes. ¿Qué ocurre? Que tenemos la sensación cuando hablamos de que, bueno, realmente no son tantos los partos que se acompañan de lesiones, y en cierto modo es verdad, es cierto, porque las lesiones de alto grado, que son las que hoy vamos a desarrollar en las siguientes presentaciones, afortunadamente son poco frecuentes, aunque tienen una gran relevancia. Pero me gustaría compartir con vosotros las siguientes cifras. En contra de lo que podemos pensar, hasta un 85% de las mujeres que paren tienen algún tipo de lesión en el periné. Afortunadamente, la mayoría son leves, no son esos desgarros de alto grado, pero son leves, pero un 70% precisa sutura. Y en contra de lo que muchos de nosotros pensamos, que esas lesiones de alto grado, esas lesiones del esfínter, solamente ocurren en partos complicados, en partos instrumentales, los datos ya nos hacen ver que el 40% de las lesiones del esfínter anal se producen en partos eutóxicos, porque la mayoría de los partos son eutóxicos. ¿Cómo podemos hacer frente a esta necesidad de abordar de forma correcta esas lesiones, que aunque nosotros no queramos, se van a producir? Por supuesto, poniendo especial interés en realizar una práctica obstétrica depurada, pero por supuesto también exigiéndonos a nosotros mismos una formación adecuada y una actualización de la formación. De hecho, estos desgarros de alto grado son no solamente indicadores de nuestra calidad asistencial, sino indicadores de la seguridad del paciente. La Junta de Andalucía es uno de los indicadores que recoge y todos los años analiza. Pero no solamente estos indicadores tienen relevancia en el ámbito de los hospitales públicos. También la Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología hace mención de estos desgarros tipo 3 y 4 como indicadores de calidad asistencial y de seguridad de la paciente. Creo por eso que las sesiones que vamos a escuchar a continuación y que nos van a presentar
la doctora Borrero y el doctor Carballo van a ser de especial interés, porque si estamos todos aquí pendientes de lo que nos van a contar, es porque realmente nos importa nuestra formación. Especialmente estamos motivados por mejorar la calidad de la asistencia que nosotros prestamos. Y hay una cosa que nos va a motivar, y es que hoy en día, y de ello vamos a hablar, y por eso creo que va a ser una de las sesiones de actualización que más podéis a lo mejor recordar en el futuro, es que las técnicas de aprendizaje por simulación ya han llegado. En otras profesiones son rutinas. Y nosotros aquí, también en el tema de las profesiones sanitarias, pues se van imponiendo poco a poco y van a mejorar la seguridad del paciente. Voy a dar paso primero a la doctora Borrero, que nos va a hacer la presentación teórica. A continuación, aunque ustedes a lo largo de la presentación, a través del chat, nos podáis hacer llegar esas preguntas o esas cuestiones. A continuación de la doctora Borrero va a presentar el caso clínico el doctor Antonio Carballo y luego al final, con las preguntas que ustedes nos hayáis pasado, podemos organizar como un pequeño debate o un cambio de impresiones y este sería un poco el desarrollo. Así que sin más, paso la palabra a la doctora Carlota Borrero. Sí, estoy compartiendo la presentación. ¿Se ve bien, verdad? Sí. Sí. Bueno, pues muchas gracias a la doctora Oña por la presentación y a la doctora Valdivia por contar conmigo y a la sección de suelo pélvico por contar conmigo para este programa de sesión virtual. Bueno, como ya se ha introducido, yo soy Carlota Borrero, soy médico ginecóloga adjunta del Hospital de Valme y voy a hablaros de las lesiones perineales de origen obstétrico, centrándonos sobre todo en las lesiones de alto grado, en los desgarros de alto grado y cómo hacer un abordaje teórico-práctico para poder pues practicar la sutura de estas lesiones, ¿vale? Basado en un nuevo modelo experimental que desarrollamos hace poco en el hospital. En cuanto a los desgarros perineales, dentro de la clasificación de estos desgarros hay dos grupos muy diferenciados por las repercusiones clínicas, ¿no? Los de primer y segundo grado son los que todos estamos más habituados a encontrarnos, tenemos más práctica en su sutura y son aquellos que afectan al esfínter anal, los que vemos con menos frecuencia y además tienen mayor gravedad las secuelas si no hay una adecuada reparación, ¿de acuerdo? Los de tercer grado tipo A son los que afectan a menos del 50% del grosor de las fibras del esfínter externo. Los tipos B son los que afectan a más de un 50% de estas fibras y los tipos C son los que afectan al esfínter interno. Aquí los vemos. Los tipos A, que afectan a la parte más menos de un 50%, tipo B a más de un 50% y tipo C cuando también afectan al esfínter interno. Los de cuarto grado son cuando además afectan al epitelio anal, a la mucosa anal. Puede haber lesiones aisladas de la mucosa que en principio no tienen una ubicación dentro de esta clasificación que hizo Sultan, pero que son lesiones que a veces pueden ocurrir. Por eso es tan importante revisar bien y hacer tactos rectales, aunque en principio nos parezca íntegro por la exploración perineal. ¿Qué ocurre entonces con estos desgarros de alto grado? Al tener una incidencia baja, que está descrita de manera muy variable, entre 0,5 y 17% de los partos, pero al ser tan baja su incidencia tenemos poca experiencia en su manejo, con lo cual los podemos infradiagnosticar al no estar tan habituados a verlos, con lo cual es muy importante formarse en detectarlos y podemos también no repararlos adecuadamente, incluso aunque los detectemos, porque nos falte práctica en la técnica de su sutura. Y además tienen una gravedad muy importante las secuelas si no se reparan bien, con una tasa de incontinencia anal que además se va elevando a medida que se va subiendo el grado de lesión del esfínter, fístulas rectovaginales, dispareunia, dolor perineal. Como ha explicado la doctora Oña, además es un indicador de la seguridad del paciente usado por nuestro sistema sanitario para valorar un poquito el riesgo al que se están exponiendo las pacientes y si las cosas, por decirlo así, lo estamos haciendo bien o no, situando la tasa de desgarro que no debe ser mayor de un 3% del total de los partos vaginales en los desgarros de alto grado. Y por ello nosotros llevamos ya varios años, llevamos ya como unos 10 años, haciendo talleres para la sutura, la práctica de sutura de lesiones perineales obstétricas.
En estos talleres tenemos una primera base, una primera parte del taller que es teórica para contextualizar y para sensibilizar sobre el tema, y una segunda parte práctica. Lo más importante siempre es analizar los datos que tenemos en nuestro centro, conocer en qué situación estamos. Nosotros nos hemos movido según el año, pues entre un 2, un 3, un 4. Siempre que superamos el 3, pues nuestro centro normalmente hace un aviso, te hace un poco que reflexiones o hagas un análisis de reflexión de por qué puede estar ocurriendo esto. Y bueno, es bueno que periódicamente se revisen estos datos que tenemos en cada centro, ¿no? En nuestro caso, pues se cumple que la mayoría de los casos ocurren en pacientes primíparas, que ocurren principalmente en partos instrumentados, aunque también hay un porcentaje muy importante de ellos que ocurren en partos eutóxicos, como entre un 20 y un 30%, y a veces se asocian incluso a casos en los que no se ha llegado a realizar una episiotomía, alrededor de un 15, de un 20, de un 25% de estos partos en los que ocurren los desgarros de alto grado, no se ha llegado a valorar una episiotomía porque el perine parece que no distendiera, ¿no? Dentro de esta base teórica que consideramos muy importante en estos talleres, tenemos una parte en la que hablamos de los mecanismos de lesión del periné de cara a orientar hacia la prevención de que no ocurran estos desgarros. Explicamos bien los factores de riesgo asociados con los desgarros de alto grado. Unos están en relación con la posición del feto, con el tamaño del feto, otros en relación con las características maternas, como si es primípara, tiene un IMC elevado, una edad avanzada, y otros con las características intrínsecas del parto. Todo esto de cara a que podamos tener la capacidad de ver venir qué partos tienen mayor o menor riesgo para la aparición de un desgarro de alto grado. De cara a valorar la evistencia del periné en estos partos de manera especial y a proteger especialmente y estar atento a la necesidad de una episiotomía, ¿no? Sobre esta parte de la episiotomía, en estos talleres tenemos otra parte dedicada especialmente a reflexionar sobre la episiotomía, a cuándo debe realizarse, cuándo está lo más distendido posible el periné para que no se lesionen las capas profundas musculares, a con qué ángulo debe realizarse, resaltando la importancia de un ángulo adecuado para alejarnos de la zona del esfínter y evitar la lesión del mismo. Y como está claro ya que en toda la evidencia disponible se debe hacer una episiotomía selectiva. Ya no la hacemos de manera rutinaria, debe seleccionarse en qué paciente la necesitan y qué que se me paciente ha quitado la radio. Si no, en este sentido ha habido una disminución está en la conectado y ya no escucho esto. episiotomía realizada en Andalucía, en España en general. No, todavía no escucho. Y bien, tanto en los partos vaginales como en los partos. Está igual. En otra parte de este taller ya hablamos, nos centramos específicamente sobre el diagnóstico, cómo clasificamos y cómo suturamos estos desgarros. Sabemos que los desgarros de primer grado de vagina y de piel los podemos suturar, es más adecuado hacerlo por manera continua. Los de segundo grado podemos hacerlo con puntos sueltos o con sutura continua, pero es preferible que se haga con sutura continua. Los de esfínter anal externo tenemos dos técnicas diferentes para hacerlas, que son las que luego practicaremos en la parte de la simulación, que puede ser la técnica de overlap o solapamiento, que es cuando tenemos el esfínter externo roto de manera completa, o la técnica término-terminal, que es la que utilizamos más habitualmente. El esfínter anal interno, que lo debemos suturar con puntos sueltos, no se debe hacer un solapamiento, sino suturar de manera término-terminal con puntos sueltos. Y la mucosa anal, que la podemos suturar de manera continua o con puntos sueltos, sin hacerlo de manera muy profunda en la mucosa para no entrar en el canal anal. Revisamos asimismo a los asistentes al taller los materiales de sutura que se deben de emplear en cada uno de estos tejidos, ¿vale? Para tenerlo claro en cada momento, siempre con el grosor mínimo necesario para una adecuada tensión de los tejidos. También tratamos qué hacemos después de haber reparado estos desgarros, cómo los seguimos, qué manejo hacemos, qué secuelas pueden estar asociadas. Por supuesto, el diagnóstico es muy importante, eso ya lo hemos manejado en la parte anterior, y una vez que ocurre, pues tenemos una serie de indicaciones, un protocolo en nuestro centro sobre cómo manejarlos en el puerperio inmediato, con antibióticos, primero intravenosos mientras estamos en el paritorio y hacemos la sutura, y después con un antibiótico oral que mantenemos durante 5 días. Cómo se deben administrar antiinflamatorios, compresa fría, valorar la necesidad de laxantes, y después a largo plazo, cómo vamos a manejarlo de manera que tengan su visita a la matrona en la que se les recomienda el inicio de ejercicio del suelo pélvico a partir de las 6 semanas posparto, y luego la valoración en consulta de suelo pélvico a los 3-4 meses, donde la valoramos, vemos qué sintomatología tiene. Si presenta sintomatología, ya valoramos la necesidad de pedir pruebas complementarias adicionales y de derivarla para rehabilitación del suelo pélvico. En este sentido,
Tenemos en nuestro centro la posibilidad de la valoración del esfínter anal por la ecografía transperineal. Tenemos al doctor García Mejido, que es un compañero nuestro experto en este tema y con el que trabajamos mucho este tema y lo maneja en muchas publicaciones. Y la segunda parte del taller, que es la que siempre nos plantea más polémica, que es la práctica de la sutura. En este sentido, desde que iniciamos el taller hemos ido viendo un poco qué hacíamos con esta simulación, y está claro que lo mejor que podemos hacer es practicar no en el paciente, sino mediante la simulación. Como ha dicho la doctora Oña, la simulación ha ido cogiendo cada vez más importancia en general en la medicina, sobre todo en las últimas 2 o 3 décadas, y nos permite evitar el conflicto ético del aprendizaje directamente en el paciente. Esto nos va a permitir aprender sin alterar la seguridad del paciente, por lo menos hacer una curva de aprendizaje inicial basada en la simulación. En este sentido, yo hice la preparación de instructores en simulación obstétrica y ginecológica, y es algo para lo que estoy muy sensibilizada. Necesitamos siempre un programa con unos contenidos estructurales que vamos a desarrollar en un simulador con un instructor preparado para ello. Y bueno, ya lo usamos de hecho en la universidad desde hace muchos años, cuando hubo un cambio en la formación de grado en el que la parte práctica en simulación se ha hecho cada vez más importante, como veis aquí en el taller, por ejemplo, que hacemos con los estudiantes de grado para que conozcan las maniobras de atención al parto. De hecho, la primera simulación que se hizo en medicina fue en nuestra especialidad y fue un programa de instrucción muy completo que se hizo en Francia durante 2 décadas y que consiguió disminuir de manera considerable la mortalidad neonatal. ¿Qué hacemos entonces para simular para sutura de desgarros perineales, sobre todo de los desgarros de alto grado, que es el tema que es más complejo, ¿no? Nosotros empezamos en los primeros talleres usando el modelo de sutura en esfínter de cerdo. Era complicado porque necesitábamos al menos, pues usábamos como un esfínter para cada 2 alumnos que asistían al curso. Es realmente como el gol estándar, por decirlo así, porque nos permite diferenciar muy bien el esfínter externo, el esfínter interno, la mucosa, es lo más parecido a la simulación, a la sutura en humanos, ¿no? Pero tiene la complejidad, bueno, pues de la dificultad para conseguir estas piezas, para que nos hicieran la sección adecuada en los mataderos, el coste elevado además que tenía, y ha ido haciéndose cada vez más difícil a medida que íbamos avanzando en estos talleres. Nos planteamos también el modelo de sutura en silicona. Estos modelos son caros, lo cual hace que tengamos poca disponibilidad. Son unos modelos que pueden rondar los 400, los 600, los 1.000 euros, depende de su calidad. Los hay para desgarros de primer y segundo grado, para desgarros de alto grado, que son más caros. Tiene el problema también que se van estropeando mucho con el uso sucesivo y bueno, para nosotros no era una opción porque no disponíamos de poder tener tantos simuladores. Nos planteamos en el último curso un modelo de sutura basado en materiales muy básicos, muy baratos, con goma eva, con etilenovinil acetato, y esto lo encontramos en una píldora informativa de la SEGO. Ahí fue donde empezamos a verlo, donde proponían construir las estructuras relacionadas con el esfínter con estos materiales. También lo he encontrado en la página de Aula Ginecología, que es una página muy útil para la formación tanto de adjuntos como residentes, donde vienen muchas ideas prácticas para nuestra especialidad, ¿no? Entonces, como veis aquí, se construye con goma eva, un modelo en el que tenemos ahí la mucosa, practicamos la sutura de la mucosa anal, hacemos una capa que nos simula el esfínter interno y luego una capa que nos simula el esfínter externo. De esta manera, pues por lo menos, lo planteamos porque por lo menos en la práctica podíamos tener alguna manera de que se repasasen si la sutura era continua, si era punto suelto. Como veis aquí, lo último que se nos ocurrió en este año fue hacerlo con un tejido animal simulando esfínter, como construir una especie de esfínter de manera artificial, pero con tejidos animales. Esto lo hemos hecho a partir de lenguas de ternera. Estas lenguas de ternera las habíamos usado para la práctica de sutura inicial cuando los residentes entran en el hospital el primer año, recién llegado. Yo he sido tutora de residente varios años y hacemos una práctica de sutura con residentes de ginecología y de matrona para hacer puntos básicos antes de que empiecen a suturar episiotomías, ¿no? Y la verdad es que lo vi muy práctico este material porque, como veis, bueno, pues al cortarlo tiene diferentes capas, está muy bien para simular la sutura de la piel o de las mucosas, los planos profundos, y ahí fue como se nos ocurrió la idea de convertirlo en un esfínter, ¿vale? Como veis ahí,
Más o menos vamos a ir intentando y lo vamos a ir mostrando cómo lo hicimos para que, bueno, pueda ser algo que todo el que le parezca interesante lo pueda utilizar en estos talleres de sutura. En primer lugar, como veis ahí cómo queda el resultado final, que luego lo vamos a ver. En primer lugar, dividimos longitudinalmente en dos, como veis esta lengua de ternera. Lo intentamos con lenguas de ternera y con lenguas de cerdo, pero estas eran las más adecuadas. Las lenguas de cerdo quedaban más pequeñas y no se sacaba tanto material. Se divide longitudinalmente en dos y luego lo dividimos a su vez. Cada una de esas partes la dividimos en otra parte más, para tener un total de 4 partes, ¿vale? De cada una de ellas vamos a sacar un modelo para la sutura de esfínter. Como veis aquí, cogemos y cada una de esas partes le damos la vuelta. Vamos a invertir esa parte externa de la lengua, que como veis, según la zona que cojamos, es de un color o es de otro color, la vamos a invertir que para que nos haga como de inicio como de mucosa de la zona anal, ¿vale? Lo tenemos que fijar de alguna manera para que se nos quede así, que puede ser dando puntos, puede ser con una gomilla elástica, puede ser con una brida, puede ser con unos alfileres largos, pero la cuestión es fijar de alguna manera para que esto se nos quede así de manera circular, ¿vale? Y una vez que lo tenemos sujeto, ahí veis que lo hemos hecho con una brida, vamos a tallarle el esfínter externo. Esto fue otra cosa que se nos ocurrió después. Al darle la vuelta, pues simulamos en ese tejido que nos queda externamente rodeando el círculo de la mucosa, tallamos el esfínter externo para que eso nos permita practicar la sutura tanto de end-to-end como de overlap, ¿vale? Veis ahí cómo lo vamos tallando y luego ya iremos practicando cuando tengamos los dos segmentos cortados, iremos practicando y vais a ver cómo se van quedando los dos segmentos unidos. Después de tallar el esfínter externo, tenemos también que tallar el esfínter interno. El esfínter interno es el más difícil en la simulación de estos desgarros. Incluso cuando usábamos el modelo perdón, que parece que no me avanza. Cuando usábamos el modelo del cerdo, el modelo que hemos dicho de conseguir esta sutura, era muy difícil ver el esfínter interno. Al ser un tejido de cadáver, tener ya unos días, prácticamente esa diferencia de coloración entre el esfínter interno y el esfínter externo era muy difícil de valorar. Incluso ya en esos... Parece que no me va bien el paso de un vídeo a otro vídeo. Se ha quedado en la figura de tallar el esfínter externo y quiero pasaros a ver cómo tallamos el esfínter interno, pero parece que va un poco despacio. Pues como os decimos, ahora veréis cómo tallamos el esfínter interno, pero realmente es la parte más difícil, conseguir esa simulación. A ver si ahora pasa. Ahora, como veis ahí, pues cogemos el tejido que está rodeando la zona que vamos a usar como mucosa y tallamos unas fibras de ese tejido para que nos sirva para simular la sutura del esfínter interno. El esfínter interno lo tenemos su distribución es longitudinal, es un engrosamiento del músculo liso intestinal, entonces sus fibras están dispuestas como de manera perpendicular a las del esfínter externo, ¿vale? Entonces, en este sentido lo seccionamos así longitudinalmente para que nos quede como continuando hacia arriba, mientras que el esfínter externo lo hemos seccionado como en 90 grados de manera circular, ¿vale? Una vez que hemos tallado el esfínter interno, la presentación tiene muchos vídeos y va un poquito despacio. Ahora veis cómo queda, ¿vale? Como tenemos ya la zona que vamos a usar como mucosa, por fuera lo que vamos a usar como esfínter interno, no vamos a tener la característica de verlo blanquecino como suele ser, lo vamos a ver del mismo color que el externo, pero para la práctica de sutura está bien, ¿vale? Y por fuera el esfínter externo, como veis ahí, que vamos a coger cada parte y la vamos a suturar con la otra. Vais a ver ahora cómo vamos a ir suturando, vamos a hacer los diferentes pasos de la práctica, suturando por un lado la mucosa puntos sueltos, como ya hemos dicho, ¿vale? Puntos sueltos, como siempre hemos aprendido todos, sin perforar la mucosa y dejando los nudos hacia afuera, ¿vale? Este es un tema que siempre es un poquito controvertido, nosotros hemos aprendido, yo creo, los ginecólogos todos así, ¿vale? No penetramos en la mucosa anal y dejamos los nudos por fuera. Y es verdad que a veces al hablar con los cirujanos te comentan que se pueden dejar los
todo perfectamente por dentro del canal anal. Este es un tema que hemos comentado que siempre es un poco controvertido, pero yo creo que casi todos hemos aprendido de esta manera y tampoco encontramos en ningún sitio evidencia sobre si los puntos deben dejarse hacia afuera o hacia adentro. Pero esta es la manera, yo creo que casi todos hemos aprendido. Vamos suturando sucesivamente para cerrar todas las capas de la mucosa. En el caso de que tengamos, en este caso estamos simulando un desgarro tipo 4 en el que tenemos desgarro de mucosa, de esfínter anal interno y de esfínter anal externo. Una vez que hemos suturado la mucosa, pasamos a suturar el esfínter interno, como lo veis ahí. Cogemos ese tejido que nos queda por encima de la mucosa, que lo hemos tallado un poquito sobre nuestra pieza. Esto lo podemos suturar con puntos sueltos, como tenemos ahí. Nunca debemos hacer en el esfínter interno un solapamiento. Siempre tenemos que hacer un end-to-end. Este esfínter es muy importante, es responsable del 70% de la continencia, del tono. Y aquí vemos ya la sutura overlap, ¿vale? Vamos a ver la sutura de solapamiento, que es la que estemos menos acostumbrados a hacer. Y como digo, esto requiere que tengamos todo el esfínter seccionado, toda la parte del esfínter externo seccionado. O si nos falta muy poquito, podemos terminar de disecarlo para terminar de tener todo el cemento para poder hacerlo, porque esto requiere que tengamos libre todas las fibras del esfínter externo. De manera que unas las vamos a, como veis, al hacer la sutura, vamos de arriba a abajo y otra vez de arriba a abajo para que al cerrar la sutura unas fibras nos van a quedar encima de otras. Es como si hiciéramos un poquito de acortamiento de las fibras del esfínter externo. Esta sutura viene muy bien cuando hacemos la práctica porque normalmente casi nadie la hace en la práctica real en las pacientes. Entonces es una manera de practicar por si nos vemos con un caso en el que necesitamos hacer esta técnica. Realmente en caso de rotura completa de la fibra, tanto la overlap como la end-to-end son válidas. Las dos se ha visto que son válidas y se recomienda que se haga aquella en la que el cirujano tenga mayor experiencia. Pero hay incluso revisiones Cochrane muy serias y no hay evidencia de que ninguna de las dos técnicas de sutura sea mejor que la otra. Como veis ahí, completamos la sutura, cerrando el otro lado y ya podemos unir las dos partes del esfínter. Aquí lo tenemos, ¿vale? Solapamiento. Siempre en la parte práctica volvemos a repasar cómo solamente la parte ya de la sutura para que cuando se vaya a hacer se tenga fresco bien con qué sutura hacerla y con qué técnica hay que hacer cada sutura de cada sección. Después vamos a hacer la práctica del end-to-end. Ahí, como veis, en nuestro esfínter artificial, que simplemente es la básica que todos conocemos. Que se coge un segmento, se coge otro y es terminar. Quedan adyacentes los dos segmentos sin que ninguno quede por encima de otro. Esta es la end-to-end, ¿vale? Para roturas parciales o para roturas completas. Como conclusión de todo lo que hemos visto, que lo más importante era enseñaros el tema de la simulación, ¿no? Pero bueno, sí que insistimos mucho siempre en los talleres sobre el tema de la prevención. Podemos prevenir, podemos evitar esa parte de antes, de trabajo, de que si en nuestras manos está evitar que ocurra, ¿no? Y sobre esto, bueno, pues está claro que hay una serie de factores de riesgo y entre los factores de riesgo fetales, ¿no? Como un peso fetal muy elevado, una circunferencia cefálica muy alta, una posición fetal occipito-posterior en esto, yo creo que la eco-intraparto puede tener su lugar. Yo he aprendido la eco-intraparto junto con el profesor Sainz, con el doctor Sainz, que es un compañero nuestro que es experto en este tema, y yo hice mi tesis sobre este tema y creemos que realmente debemos aplicarlo en los paritorios, en los partos difíciles. Nos ayudan a diagnosticar posiciones que muchas veces podemos dudar, cabezas que están deflexionadas, ángulos de progresión que nos indican un parto que va muy despacio y va a necesitar una instrumentación difícil. Y bueno, todo esto igual en el futuro tiene su lugar en ayudarnos a prevenir. Y luego, importante, pues diagnosticar. Por supuesto, no tenía que diagnosticar. Iluminar adecuadamente, de manera adecuada, tanto con el tacto rectal como con las maniobras perineales. Y bueno, pues saber parar para formarnos, para actualizarnos, que muchas veces nos lleva a la locura del día a día, la presión asistencial, nos cuesta encontrar tiempo pues, para revisar nuestros datos, para reunirnos, para actualizarnos, ¿no? En este caso a nosotros nos pasa incluso con los talleres, que a veces que haya compañeros que puedan asistir se ve dificultado por la actividad asistencial, incluso los mismos compañeros que damos el taller a veces
tenemos que estar compaginando asistencia con dar esta formación y, no sé, tenemos que encontrar el momento de parar y actualizarnos, aunque haya que hacerlo, aunque sea cada 2 años. Y bueno, y que el tratamiento es muy importante, repararlos bien una vez que los diagnosticamos y que estas pacientes estén bien suturados, bien reparadas y luego no tengan problemas a largo plazo, que son unos problemas que afectan mucho a la calidad de vida, ¿no? Luego, una reflexión muy importante, si avanza la presentación clínica, este diagnóstico, ¿no? Que parece que muchas veces pensamos que ha sido mala praxis, ¿no? Con esto, con que tenemos un desgarro, esto a veces es inevitable. Hay situaciones, partos difíciles, niños grandes, instrumentaciones que hagamos lo que hagamos, pues no podemos evitarlo, ¿no? Y esto es importante, pues todo el mundo sepa que reconocerlo no pasa nada, que lo importante es repararlo bien, ¿de acuerdo? Y nada, gracias a todos los compañeros de mi hospital, del Hospital de Valme, a todos los que participan en los talleres. Aquí tenía una diapositiva que estaban los compañeros del taller, pero bueno, nada, gracias a todos y gracias a los compañeros del hospital y al resto de compañeros de esta sesión. Muchísimas gracias, Carlota, por tu excelente presentación. Seguro que hemos conseguido que muchos de los que están ahí viéndote y viendo la presentación y escuchándonos, pues se suman a esto de la simulación, porque es que realmente cuando lo conoces, a mí me pasó igual. Yo en 2019 tuve ocasión de hacer el curso con Óscar Martínez y es algo que engancha, porque hay simulación para un montón de procedimientos obstétricos y ginecológicos. Y yo qué sé, realmente merece la pena apostar y seguir insistiendo en que es una herramienta muy potente de aprendizaje. Carlota nos ha dado las bases teóricas y ahora esta sesión, que como digo, os vais a recordar porque la calidad de las presentaciones son extraordinarias. Vais a ver ahora la presentación del caso práctico por Antonio, por el doctor Antonio Carballo del Hospital Universitario de Jaén, que seguro también que os va a encantar porque realmente yo la conozco y merece la pena. Adelante, Antonio, cuando quieras. Nada, muchas gracias, Rosa, por la presentación y felicidades a Carlota por la suya, que la verdad que ha estado muy bien. Y también darle las gracias a la Sociedad Andaluza de Suelo Pélvico y a Maribel en particular por darme esta oportunidad de dar... Bueno, yo soy Antonio Carballo, muchos no me conoceréis, soy ginecólogo del Hospital de Jaén y voy a presentar un caso clínico que yo creo que puede ser bastante frecuente. Todos hacemos guardias, hoy la hemos hecho, y hemos estado tranquilamente en la guardia y no han avisado del paritorio y hemos tenido que acudir a valorar un desgarro. Y en este caso pues nos informa la matrona de que ha sido un desgarro, un parto utóxico sin episiotomía. Nosotros conocemos a nuestra paciente que está en el paritorio y sabemos que es una paciente de 27 años, que es su primer parto, que es una paciente obesa con un IMC de 43 y que además tiene una diabetes gestacional en tratamiento con insulina. Bueno, también sabemos que ha sido un parto inducido por la diabetes gestacional en la semana 38 y que ha requerido analgesia epidural y un expulsivo de 1 hora y media. El bebé nació con 3,5 kilos. Y aquí vemos la lesión. Nos sentamos, ponemos nuestra luz y valoramos el desgarro. Ahí lo vemos. Vemos la zona del cuerpo muscular del esfínter externo, que está completamente desgarrada. Vemos parte del esfínter interno también desgarrado, pero sobre todo lo que nos llama la atención es una zona de un ojal en la mucosa rectal en un plano más superior. Bueno, y realmente esto es un problema importante. Bueno, pues como hemos visto, según ha contado la doctora Oña y después la doctora Borrero, es un problema que es importante, ¿vale? ¿Por qué? Primero porque produce dolor a la paciente y a largo plazo puede conducir a alguna incontinencia tanto de heces como de gases. Y todo esto puede llegar a una dificultad para mantener las relaciones sexuales, a una disminución de la calidad de vida, lo cual nos puede llevar a un aislamiento social que acabe en una depresión o una ansiedad. Y es que existe una relación bastante directa entre los desgarros de alto grado, tercer y cuarto grado, con la incontinencia fecal en torno a los 6 meses por parto. Una relación bastante alta, en torno a un 17%. ¿Qué factores de riesgo? Bueno, ya lo ha repasado la doctora Borrero, pero bueno,
un poco para ver cuáles son los factores de riesgo que tienen nuestra paciente. Nuestra paciente tenía principalmente que era su primer parto, la nuliparidad, que ha tenido un expulsivo por encima de 1 hora, que tenía analgesia epidural durante el parto y que el parto fue inducido. ¿De acuerdo? Ya veremos cuál es la importancia de estos factores de riesgo en la práctica clínica ahora más adelante. ¿Y cómo debemos actuar ante un caso como el que se nos presenta en el paritorio de hoy? Bueno, pues yo he puesto estos 4 pasos. Primero, hacer un correcto diagnóstico, después clasificar correctamente el desgarro, a continuación realizar la sutura y finalmente actuar en el posparto. Bueno, lo primero el diagnóstico. Como ha dicho la doctora Oña al principio y después también la doctora Borrero, los desgarros de origen obstétrico están claramente infradiagnosticados, ¿vale? Y realmente tenemos que hacer una sistemática que sea bastante clara para poder hacer un correcto diagnóstico. Tenemos que colocar a la paciente en su sitio, bien colocada, en litotomía, colocar una buena fuente de luz, que a veces con los nervios se nos puede olvidar, tener en cuenta que vamos a estar bastante rato tanto haciendo el diagnóstico, la clasificación como la sutura, por lo tanto tenemos que tener una buena analgesia en nuestra paciente y colocar bien esta posición para poder ver toda la extensión de la vagina. Luego hacer una buena palpación tanto de los cuerpos musculares del esfínter como de la vagina, como también hacer un correcto tacto rectal. El segundo paso, la clasificación, es para mí uno de los pasos más importantes. ¿De acuerdo? Como ha dicho la doctora Borrero, la clasificación de Sultan es 4 grados. Esos 4 grados son un grado 1, en el que hay desgarro del epitelio vaginal o de la piel del periné. Un segundo grado en el que ya se ven afectados los músculos perineales. Un tercer grado que se divide a su vez en 3 tipos. Cuando ya hay la lesión del esfínter anal, tipo A, cuando es menos del 50% del esfínter externo. Cuando afecta más del 50% del esfínter externo, es tipo B. Cuando afecta al esfínter interno, es el tipo C. Y cuando hay algún tipo de lesión tipo 3, con alguna lesión del esfínter más del epitelio anal, pues entonces ya hablamos de un desgarro grado 4. Y luego hay lesiones que solo afectan a la mucosa rectal y que no afectan al esfínter, que están fuera de clasificación, pero también hay que tenerla en cuenta. Aquí vemos un desgarro grado 1 con solamente la piel, un desgarro grado 2 en el que se ven afectados los músculos del perineo, en el grado 3 algún tipo de lesión en el esfínter externo, en este caso, y vemos una lesión en la mucosa rectal grado 4. ¿Y por qué es importante hacer bien la clasificación? ¿Por qué digo que para mí es uno de los puntos más importantes? Porque primero requiere, como ha dicho la doctora Borrero, de ser honesto con uno mismo y aceptar lo que ha pasado. Clasificar bien significa luego hacer las suturas que son pertinentes a hacer y hacerlas correctamente. Y clasificar bien significa otorgarle un riesgo a la paciente de incontinencia anal, que es el doble, si es un grado 3C, el doble que si es un grado 3B. Y este a su vez el doble que si es un grado 3A. Y siempre que tengamos duda de si es un grado u otro, siempre le otorgaremos la mayor graduación. ¿De acuerdo? Y teniendo en cuenta que hay lesiones que no se pueden graduar. Pero en principio siempre vamos a ponerlo en el grado mayor. Aquí voy a poner algunos casos. Este caso está sacado de Google. Es un grado 2, se ve el esfínter externo completamente íntegro. ¿De acuerdo? En este grado es un grado 3A. Vemos cierta lesión en el esfínter externo, pero no alcanza el 50%. En este caso vemos que sí está completamente desgarrado el esfínter externo y se preserva el esfínter interno, en un grado 3B. Y este caso pues, sería un caso de fuera de clasificación. Se ve completamente íntegro el esfínter externo y una mucosa rectal que está afectada en un plano superior, parecido a nuestro caso clínico. Este caso sí es mío, este caso lo tuve yo hace un par de meses en el paritorio, también fue un parto utóxico, y bueno, pues se ve claramente los cuerpos musculares del esfínter externo desgarrados y muy bien preservado el esfínter interno, de color blanco, del que ha dicho antes la doctora Borrero. Y este es nuestro caso clínico. Volvemos a verlo y cómo lo podemos catalogar. Porque como hemos dicho, hay una lesión del esfínter externo, parte del esfínter interno y la evolución de la mucosa rectal. Por lo tanto, tenemos que hablar de un desgarro grado 4. Y entonces vamos a pasar a la sutura. Antes de la sutura, como ya diré un poco más adelante, hay que hablar con la paciente y hay que darle información, ¿vale? ¿De acuerdo? Hay que decir lo que ha pasado y lo que vamos a hacer y tranquilizarla, ¿de acuerdo?
Con los de carro grado 1 haremos siempre con suturas de resorción rápida de 2 ceros y haremos suturas tanto del borde del epitelio vaginal como los bordes de la piel, y podemos optar por puntos sueltos por suturas continuas. En principio, las suturas continuas se han visto que tienen mejor relación con el dolor que las suturas de puntos sueltos, ¿vale? También lo veremos en los de grado 2, ¿de acuerdo? Que también requieren menos analgesia en el postoperatorio. Los de grado 2 empezaremos siempre planos profundos hasta los planos más superficiales, y también se puede optar por puntos sueltos y puntos continuos, ¿vale? Es importante identificar las lesiones del músculo elevador si las encontramos. Queremos una sutura de un desgarro grado 2 con puntos sueltos, primero el epitelio vaginal, cuando llegamos a la horquilla vulvar inferior, hacemos un nudo y continuamos con la sutura en punto suelto del plano muscular, finalmente punto suelto en la piel. La sutura continua es igual, pero cuando llegamos a la horquilla vulvar, hacemos un cambio de fuera hacia adentro y continuamos con la sutura continua por el plano muscular y terminamos con una sutura intradérmica. Vamos con los desgarros de tercer grado, en el que la sutura del esfínter interno y del esfínter externo va a ser independiente, ¿vale? No se puede hacer suturas continuas, tienen que ser suturas sin tensión, y podemos optar por suturas término-terminal o por suturas de solapamiento overlap. En el esfínter interno siempre optaremos por término terminal, ¿de acuerdo? Y cuando hay un desgarro grado 4, empezaremos siempre por la sutura de la mucosa rectal. Es importante el tema del nudo, si va hacia adentro del abdominal o hacia afuera, ¿no? Lo que ha comentado la doctora Borrero, con un tema que es controvertido y seguramente hablaremos de él después. Yo hago lo mismo que la doctora Borrero. Yo aprendí a hacerlo también apoyándome en la muscular de la mucosa y el nudo hacia arriba. Porque entre otras cosas nos resulta más fácil y la verdad que los resultados son también bastante buenos. Pero sí es verdad que los cirujanos a veces optan por una cosa u otra cuando hacen esfinteroplastia. En la estructura de tercer grado podemos estar, como hemos dicho, por dos opciones. En la estructura del esfínter anal externo, tanto en término terminal como la estructura overlap. En el término terminal se trata de coger los dos bordes. Normalmente lo hacemos con pinzas de Ali, hacemos una disección, cogemos bien el cuerpo muscular y unimos los dos extremos. Damos normalmente 2 puntos sueltos, de la forma que estamos viendo en la pantalla, y se utiliza normalmente una sutura de resorción lenta, normalmente un bicril estándar de 2 ceros, un monofilamento de 3 ceros. En el caso de que el desgarro sea completo, podemos optar por una sutura overlap. Se trata de colocar un extremo sobre el otro y hacer una sutura en U con 2 puntos sueltos, ¿de acuerdo? También tendremos que disecar bien los cuerpos musculares, poder identificarlos bien e independizarlos y realizar la sutura. Esta sutura no se puede hacer en el esfínter interno, importante. Igualmente utilizaremos sutura de bicril de resorción lenta, 2-0, monofilamento de 3-0. Aquí vemos como en mi caso yo realicé una sutura overlap. Para ello tuve que una tijera muy finita de disección, y con mi Ali me puse y hice la disección de los cuerpos musculares. ¿Cuál es mejor? Porque como ha dicho la doctora Borrero, no hay diferencia entre que sea mejor o peor, ninguna de las dos. La bibliografía no habla de que sea mejor, sino que siempre el cirujano apostará por la técnica en la que tenga mayor experiencia. ¿De acuerdo? Yo opto personalmente por la sutura overlap en el caso de cuando hay una sutura completa, porque así practico las dos. Entonces me parece que está bastante bien. Y es importante formarse en hacer ese tipo de sutura, porque contadas así parece muy fácil, pero luego hay que estar en el paritorio, como sabéis, momentos de tensión y a veces has tú eres responsable del parto y crees que es culpa tuya y tal. Hay que estar preparado, porque no son suturas sencillas, tanto para la prevención como para la reparación del oasis. Hay que formarse, porque es fundamental y porque lo dice la bibliografía de la ciencia. Un personal sanitario preparado da mejores resultados que un personal sanitario que no lo está. Y aquí tenemos nuestro caso. Empezamos. La sutura de la mucosa con nuestro bicril estándar de 3-0, puntos sueltos.
era pequeñito el ojal, lo resolvimos rápido. Después pasamos, como se está viendo aquí, al esfínter interno, una sutura también con bicril estándar de 3.0 y finalmente la sutura overlap para el esfínter externo con un bicril estándar de 2.0. Pasamos a la vagina, hicimos una sutura continua con bicril de Rapid de 2.0 y hicimos una sutura continua de todo el plano muscular con un bicril, con el mismo bicril Rapid de 2.0 y luego una intradérmica para la piel. Aquí el resumen de eso, este cuadro de la doctora Borrero me parece magnífico, posiblemente lo pondremos en el paritorio para que no se nos olvide y me parece fundamental. Sobre todo acordaros de que los planos profundos utilizaremos bicril y suturas de reabsorción lenta y los planos superficiales bicril o suturas de reabsorción rápida. Respecto a otros puntos importantes, tenemos que resaltar la profilaxia antibiótica. Es importante hacer una profilaxia antibiótica. Sí, nosotros le pusimos cefaltonina 2 gramos antes de iniciar la sutura y la bibliografía habla en favor de que poner una profilaxia antibiótica con cefalosporina es una generación antes de la reparación. Y los resultados han visto que son bastante mejores que cuando no se pone. Respecto al uso de antibióticos en el posparto, en el puerperio, cuando la mujer se va a casa normalmente se suelen poner, ¿vale? Porque así lo indican la mayor parte de las guías, pero realmente no hay evidencia que recomiende su uso. La verdad no hay ni ensayos ni evidencia que nos confirme que si lo usamos o no. Entonces nosotros en el postoperatorio pues volvimos cuando ya estaba la paciente en la planta, informamos a la paciente ya de las posibles consecuencias que puede tener el desgarro y cuál va a ser la posible evolución, de cuál va a ser el seguimiento que le vamos a hacer, ¿vale? Que se quede tranquila. Nosotros le pusimos antibióticos, cefalosporina durante 5 días y uno de los grandes temas controvertidos y que posiblemente va a la mayor parte de la discusión va a ser el uso de laxantes. Si he tenido que utilizar un uso de laxantes, bueno, los laxantes, he encontrado una muy buena revisión de este año del Journal de Nueva Zelanda sobre el uso de laxantes en las guías de práctica clínica de los ASI. Y realmente vemos que la mayor parte de las guías, casi todas, menos 2, recomiendan su uso, pero no aportan evidencia ni razones científicas para el uso de laxantes. Y es que realmente es que no hay ensayos clínicos que demuestren si es mejor usarlo o no. Por lo tanto, no hemos llegado a un consenso si es realmente bueno utilizar los laxantes después de un desgarro de origen obstétrico. Pero sí es verdad que, como vemos aquí en esta tabla, la mayor parte de las guías, la más importante, la americana, británica, NICE, no recomiendan su uso, menos la mexicana y la de Arabia Saudí, todas las demás la recomiendan su uso. Algunas incluso hacen diferencia entre los tipos de laxantes, pero en general ninguna aporta una evidencia científica clara sobre su uso. Bueno, nuestra paciente fue dada de alta al tercer día postparto, recibió tratamiento antibiótico con cefalexina 500 miligramos cada 8 horas durante 5 días, le pusimos el laxante y hicimos una revisión posterior, la consulta de suelo pélvico al mes a los 6 meses y la paciente se encuentra perfectamente, se encuentra asintomática y sin incontinencia. Y yo me he preguntado que qué podríamos haber hecho para evitar este desgarro. Y entonces vamos a ver si las cosas que yo me he preguntado, podríamos haber valorado un riesgo mejor de la paciente, podríamos haber hecho una protección mejor del periné, podríamos haber hecho una episiotomía para ver. Yo me lo he preguntado y me he hecho las respuestas. Pero respecto a la valoración del riesgo de la paciente, pues como ha explicado el doctor Borrero, no hay evidencia sobre que una valoración prevenga el riesgo, la tasa, favorezca una disminución de la tasa de desgarro de origen obstétrico. Realmente nuestra paciente tenía 4 factores de riesgo, de lo importante es solamente la primiparidad. Pero sí nos sirven y tenemos que conocerlos porque nos sirven para estar alerta, ¿vale? En el parto. Entonces, asimilarlos y familiarizarlos con ellos para que en nuestra práctica los tengamos presentes de que puede ocurrir este tipo de cosas. Respecto a la protección de periné, todos conocemos que hay 2 tipos de maniobras, la hand-on y la hands-off. Realmente en la bibliografía podemos encontrar que no hay diferencia ni ninguna con respecto a la protección, con respecto a la desgarro de origen obstétrico. Las 2 tienen la misma tasa, salvo obviamente
que la hand-off parece que disminuye la tasa de episiotomía. Y finalmente, la episiotomía. Haber hecho una episiotomía hubiera podido disminuir la posibilidad de que esta mujer tuviera un oasis. Bueno, pues esta revisión del año 2021 hizo una clasificación y una clasificación de las pacientes con respecto a su paridad y a su instrumentación. Y vimos que la nulliparidad en pacientes que se hizo un parto instrumental, se vio que la tasa de episiotomía sí favorecía la disminución de oasis, ¿vale? En el resto de pacientes, no. Por lo tanto, podemos decir que cuando disminuimos la tasa de episiotomía en nuestro paritorio, no va a ir acompañado de una disminución de la tasa de desgarros. Por lo tanto, en esta paciente que era nulípara y fue un parto tóxico, no hubiera hecho falta hacer una episiotomía, no le hubiera aportado nada. ¿De acuerdo? Conclusiones, pues para mí la mejor conclusión es el protocolo del Hospital de Valme y la forma de actuar. ¿De acuerdo? Tener claro que primero hay que hacer un buen diagnóstico, hay que informar a la paciente, hay que hacer una correcta clasificación y finalmente hay que hacer la sutura, para la cual tenemos que estar formados correctamente y a poner una profilaxis con antibiótico previo a la sutura y finalmente tomar medidas en el posparto como antibióticos, valorar la posibilidad de las ANTEP, ¿de acuerdo? Analgésicos y simplemente recordar la necesidad de formarse en este tipo de sutura. Bueno, gracias por vuestra atención y nada, muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio, por tu magnífica presentación, por el contenido, porque realmente has abordado esos puntos que queríamos que trataras y que pueden ser controvertidos, y por las ilustraciones, por las fotos, por las imágenes, porque de verdad que ha ayudado mucho a familiarizarse y yo qué sé, a entender un poco esos aspectos prácticos que son tan importantes. Vamos allá. Vamos a ver si he visto bueno, aparte de trasladaros las felicitaciones de los asistentes a los dos por las excelentes presentaciones, porque lo estoy viendo que van saltando en pantalla. Bueno, si os parece bien, tanto a Carlota como a ti, damos paso a las preguntas que pueda haber entre los asistentes. ¿Os parece? Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Perfecto, sí. Mira, veo dentro de los que están conectados una mano levantada, que bueno, no sé yo si lo que quiere hacer ella es la pregunta directamente. Es Isabel María Jurado. ¿Isabel María Jurado? ¿O es que levanta la mano para despistarme? Bueno, no hay. Mira, inicialmente yo tengo preguntas, ¿eh? Seguimos dejando abierta la posibilidad que bien o a través del chat, ¿eh? Si estáis más cómodos escribiéndolo, o el que le apetezca, por supuesto, directamente, ¿eh? A través del micrófono o incluso con vídeo, lo que le apetezca. Yo hasta que vayamos y desde las organizadoras me vayan orientando sobre el tema de preguntas de los asistentes, me gustaría en primer lugar, pues por darle un poco de descanso a Antonio, empezaría con Carlota. Vamos a ver, nosotros estamos muy motivados y muy implicados con este tema de los talleres de sutura desde hace un montón de tiempo en nuestro hospital, pero ¿crees de verdad que hay una frecuencia establecida para realizar talleres y que estos se deberían hacer no de forma a iniciativa de cada hospital, sino de forma un poquito más organizada y que sea más general en nuestro ámbito? No sé, ¿qué impresión tienes tú, Carlota, que tú has participado en todos? Yo creo que sí, lo que pasa es que como todo en nuestra especialidad no tenemos programas de simulación establecidos en nada, ni siquiera en el único programa de simulación que claramente ha disminuido, que ha demostrado disminuir la mortalidad, que es el de distocia de hombro en los partos.
que sitios como Inglaterra, Irlanda, Reino Unido lo tienen ya perfectamente establecido porque ahí sí ha habido una clara disminución y ni siquiera ese tenemos en España establecido que debería estar fijado con una cosa que ha demostrado su utilidad, debería estar fijado que todos los especialistas que asistan partos con una periodicidad pues establecerla en 2, 3, 4 años. Entonces ni siquiera eso lo tenemos fijado, no tenemos una obligación de nada. Pero esto, evidentemente, yo pienso que sí, por lógica, por sentido común, no por evidencia, que no lo hay sobre este programa, pero que al menos cada 2, 3 años se hicieran talleres así por parte de los especialistas que hacen parto, yo creo que sí, que nos ayudaría a poder diagnosticarlo y a poder repararlo mejor. Sí, sí, sí. ¿Tendría algún papel la sociedad andaluza? Porque yo creo que también de forma institucional podríamos organizar algo un poco más que Las sociedades, homogeneizara. claro. Yo creo que sí, que las sociedades científicas son las que tienen que liderar ese movimiento y hay muchos intentos de simulación a nivel de la SEGO y a nivel de la SAGO. Hay muchos intentos de proponer cosas de estas y me consta que la SEGO lo ha intentado organizar, que la SAGO tuvo mucho interés justo antes de la pandemia. Cuando yo hice el curso de instructor en 2020, Sí. lo hizo más gente con la idea de promover que se estableciera en Andalucía un programa y sin embargo, bueno, la pandemia lo ha parado un poco todo y no se ha puesto en marcha. Pero sí, deben ser las sociedades científicas, creo yo. Yo Sí. creo, pienso también. Mira, hay una pregunta para Antonio, para el doctor Carballo. Vamos a ver, me la pasan y parece que dice, se refiere a que solo hay evidencia de que la episiotomía sirva de prevención de desgarros de alto grado en nulíparas a término. Vale, voy a repasar otra vez el tema de la episiotomía porque es que me he trabado un poco y no sé si ha No, pero quedado. es que son aspectos muy, muy Sí. importantes y está Vamos a todo ver, el mundo sí. pendiente. Ideal. Vamos a ver, no se ha visto en paciente a término que disminuyendo la tasa de episiotomía aumenten los desgarros. Por lo tanto, no conviene hacer episiotomía de forma indiscriminada, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo más importante, ni siquiera de forma seriada. Simplemente se ha visto que el grupo de pacientes primíparas en la que se realiza un parto instrumental, se ha visto que hacer una episiotomía sí ayuda a prevenir o podría ayudar a prevenir los desgarros de origen obstétrico, ¿de acuerdo? En el resto de pacientes, hacer una episiotomía no ayuda a nada, ¿de acuerdo? De acuerdo. Yo creo que eso es prácticamente lo que hacemos todos, ¿no? No hacemos episiotomía salvo que sea un parto instrumental en pacientes primíparas. El tema lógico que tú te lo veías aparecer, que era el tema de la sutura en la mucosa, Sí. la tendencia, si tú has contrastado un poco en nuestros ámbitos locales, la tendencia, ¿cuál es? La sutura, la técnica de sutura clásica de los tocólogos, su mucosa, vamos, sin perforar lo que es y sin hacer el nudo en la luz. Yo no conozco a nadie que lo haga con el nudo hacia Yo la luz. tampoco. Porque en todas cosas me parece muy difícil. No, yo siempre he Claro. visto a todos los compañeros que he visto y en los cursos yo he visto apoyándonos en la muscular de la mucosa, da el punto y el nudo se queda arriba. ¿De acuerdo? Si es verdad que en varios sitios lo que se recomienda hacer el nudo hacia la luz, pero es que me parece tan complicado y la otra forma de sutura va bastante bien y Claro. yo no he visto a ningún compañero que lo haga con el nudo hacia la luz. Yo estoy en tu misma situación. Yo a nivel obstétrico de tocólogos no identificado y cuando ha salido incluso en reuniones en otros ámbitos, la técnica habitualmente es la que comentas tú, que es de hacerlo sin perforar la mucosa. Y parece ser que el tema de los cirujanos es que cuando ellos realizan la reparación de una fisura, de un desgarro, lo que sea, muchas veces ellos lo hacen a la inversa, empiezan desde la luz, desde la mucosa intestinal hacia arriba, con lo cual ahí sí tendría a lo mejor sentido que ellos dejen el nudo en la luz intestinal, pero cuando lo hacemos desde vagina, claro, no Claro. tiene sentido. No tiene sentido. Yo estoy de acuerdo con Antonio, sí. Rosa, tengo una pregunta que yo creo que es muy interesante porque que es de cara a una paciente que ha tenido un desgarro de esfínter tipo 3B, el que sea, desgarro de esfínter, ¿se le puede proponer posteriormente que tenga un parto? Es una pregunta que se hace siempre. Sí. En eso,
En eso nosotros tenemos en nuestro protocolo, que es un protocolo de seguimiento después amplio, eso está revisado y en principio, aunque haya tenido desgarros de esfínter anal, si queda sin sintomatología, si queda sin síntomas de incontinencia y sin problemas, perfectamente puede tener un parto. Si ha habido que reparar, hacer una esfinteroplastia posterior porque no ha quedado bien, porque ha quedado con incontinencia, eso sí es contraindicación de un parto vaginal en el siguiente embarazo. Y cuando tiene una incontinencia leve, a gases, pero está visto en principio que no hace falta repararlo, que no hay una alteración en la integridad del esfínter, tampoco está claro que haya que hacerle una cesárea, está indicado el parto vaginal, indicándole que la incontinencia sí que empeora un poquito durante el embarazo en sí, pero por el embarazo, más que por... Yo creo que la única contraindicación de parto vaginal es que haya habido que reparar en un segundo tiempo una esfinteroplastia posterior. Y otra pregunta que te hago en relación a esto, si ha tenido un desgarro de esfínter, porque también te lo preguntan a ti, Antonio, nuevamente, o a ti, Carlota, Sí, Antonio. de la mucosa rectal, si ha tenido un desgarro de esfínter, ¿después le debemos hacer una episiotomía como profilaxis o pensáis que dice la bibliografía de eso? Pues no se ha visto que en principio ayude a nada. No a nada la episiotomía en ese caso. Esa es la respuesta, pero te la quiero hacer de cara a los asistentes. Sí. Y te hago una pregunta sobre la mucosa rectal también, ¿no, Rosa? Sí, yo creo que está en parte la hemos contestado ahora mismo, porque ¿podrías especificar el tipo de sutura en la mucosa rectal? Sí, se refiere a... Exacto. Una al sutura material, ¿no? de punto Sí. suelto con una sutura de Vicryl estándar de reabsorción lenta, de 2,0 por sí, probablemente, sea ideal, o un monofilamento de 3,0. Podemos utilizar las dos. Será una sutura, Estupendo. decir, de punto suelto, ¿vale? Y según la técnica que utilizamos, la mayoría de los tocólogos, nuevamente, cogemos la muscular de la mucosa, con mucho cuidado, nosotros no solemos traer la luz de la mucosa y dejamos el nudo hacia arriba. ¿De acuerdo? Estupendo. Sobre el tema del material de sutura o incluso del tipo de sutura, es algo que no debemos de agobiarnos por no recordarlo, porque es algo tan esporádico. Yo creo que teniendo un buen protocolo a mano, en la intranet, por ejemplo, para consultar, es decir, no me acuerdo si era un 3,0 o era un 2,0, o puedo hacerlo con un monofilamento PDS o tiene que ser con una poliglastina. Esas cosas yo creo que bien recogidas en un protocolo, todos podemos tener problemas de no recordarlo en el momento, pero teniendo la mano, o incluso, como dice Antonio, la tabla de sutura yo creo que colgada en el... Está colgada en la pared del que sí. para que no se olvide nadie. Hay una pregunta que va para los dos. Vamos a ver, en el manejo posterior de una paciente que ha tenido un desgarro de alto grado, de forma rutinaria, ¿la remitís a la consulta de suelo pélvico en vuestro hospital? ¿Hacéis una valoración solamente con exploración física? ¿Hacéis una eco rutinaria aunque esté asintomática? ¿Qué es lo que hacéis habitualmente cuando la paciente la dais de con ese D3 o D4? Nosotros sí la mandamos a la consulta de suelo pélvico. A los 3 meses, 4 meses, una cosa así después del parto. Y en principio, si está sin sintomatología, vamos, Maribel o tú sabéis más del manejo de la consulta en sí, pero si está sin sintomatología no se le pide ninguna prueba de imagen, porque es verdad que está descrito que se encuentran a veces pequeños defectos en el esfínter, pero bueno, pequeños defectos que no afectan, que no tienen un ángulo mayor de 30 grados, que no se acompañan de sintomatología, en principio no necesitan hacer nada. Luego hacer la ecografía sin síntomas no tiene mucho sentido. Y bueno, y si tiene unos síntomas muy leves, a veces se puede esperar hasta los 6 meses que hay una parte de resolución espontánea antes de iniciar la rehabilitación, iniciar pruebas diagnósticas y todo eso. Pero a todas se las manda a la unidad de suelo pélvico para un control posterior, sí. Y nosotros Antonio. Igual hacemos un seguimiento muy parecido, como ha dicho la doctora Borrero, igual. Es que la paciente, si está asintomática, muchas veces el insistir o en rebuscar, lo único que le añade es ansiedad, porque parece que está esperando o estás tú esperando que surja el problema. Por eso nosotros inicialmente somos muy conservadores en ese manejo. Bueno, pues, ¿alguna pregunta más desde la organización? La doctora Valdivia o la doctora Lucena, porque a mí me queda, yo tengo otra para ellos. Yo tengo una que matizar una cosa que habéis dicho en los talleres. Los talleres deberíamos fomentarlos desde la sección de suelo pélvico andaluz en Andalucía,
Hay un material que los que pertenecen a la sección de suelo pélvico nos lo piden y nosotros los vamos mandando a cada uno de los que tienen los talleres. Pero os digo que desde la sección nacional de suelo pélvico me han asignado el papel de quedarme con el material de toda España, quiero decir. Hombre. Eso el certificado siempre los piden los mismos, el doctor Bataller, el doctor Jordi Casado, tal. Yo creo que eso también tenemos acceso de cara a que en Andalucía el que quiera que pertenezca a la SEGO pueda pedir también el material, ¿vale? Es una cosa que está ahí, que no lo sabíamos, yo me enteré el otro día y es también muy interesante saberlo, que hay un material pero muy completo, ¿eh? Con respecto a lo de los talleres. Lanzo una última pregunta, a ver, porque es necesario que mantengamos, que sepamos identificar, que sepamos tratar. Pero vamos a mirar un poquito el futuro. Prevención, vamos a ver, vamos a hacer un poquito, vamos a pensar en utopía, porque si no las cosas no se consiguen. Yo estoy convencida. Queremos disminuir la tasa de desgarros de alto grado. Bueno, vale, vamos a suturar bien los que se producen ahora, pero ¿cómo disminuimos? Yo qué sé, ¿qué estrategia? ¿Qué se os ocurre? Porque algún paso tendremos que andar, aunque luego no resulte, pero Claro. venga, iniciativas. Claro, yo creo que sobre el tema de las técnicas de hands, lo de manos, poner las manos o no poner las manos, el hands-on y el hands-on, que es un tema que también lo tenemos muy revisado de los talleres, ahí está siempre la controversia, ¿no? Entonces, claro, la gente que dice que no se pongan las manos es porque dice que estás alterando el mecanismo natural de evolución del parto, cómo la cabeza se flexiona, cómo la cabeza se apoya. Pero esa es la teoría, pero evidentemente en casos de parto con cabezas grandes, con perinés que no distinguen bien, cortitos, o un periné, por ejemplo, menor de 3 centímetros, ya de por sí, un traje perineal menor de 3 centímetros, ya de por sí debe ser indicación de una episiotomía. Pero en estos casos que se prevén difíciles, por lo que estamos hablando, una presentación occipito posterior deflexionada, que ha tenido además una sinclitismo, una progresión muy lenta en la segunda etapa del parto, que ha necesitado 2, 3, 4 horas. Ese no es el caso ideal para hacer el hands-off. Evidentemente ahí se va a beneficiar seguro de una protección de periné y de un control de la salida de la cabeza, aunque esté enlenteciendo esa fase del parto, ¿no? Entonces, yo creo que una protección, saber qué parto tiene más riesgo y proteger especialmente ese periné y estar pendiente de si ese en concreto necesita una episiotomía me parece muy importante. Estoy de acuerdo con Carlota, es que lo que no podemos desde la sección de suelo pélvico ni difundir o estar de acuerdo con que en determinados partos complicados quitar las manos sea la mejor opción, porque realmente se encuentran verdaderos dramas después en ese esfínter, ¿eh? Entonces, no queremos nosotros divulgar esa información de que, bueno, un parto utóxico de una mujer secundípara, tercípara, a lo mejor dejamos que sean hands-on, off, pero en que está ya complicado, pues no puede ser así. Y cuando estás poniendo un forceps tienes que también tienes que proteger el periné, ¿no? Esa información no la debemos ser porque puede ser muy errónea que la divulguemos desde esta sesión virtual. Si estáis de acuerdo. Sí, yo creo. Estamos de acuerdo. Sí. Bueno, Antonia, ¿alguna estrategia a ti que se te ocurra o que vislumbres en el futuro? No, la formación, es difícil, la formación en estas técnicas es la fundamental, cosa que no se hace muy poco. Realmente cuando miramos hacia el paritorio, muy poca gente se ha formado en tanto las técnicas, como que dice Carlota, de protección del periné, como de valoración del riesgo, como de la sutura. Yo creo que la formación es lo que nos lo va a permitir disminuir. El globalizarla para todo el mundo, que sean, incluso ponerla obligatoria, puede ser la... Mira, una pregunta que hace el doctor Sánchez Jordán es, en estas pacientes que tienen un desgarro de alto grado, ¿a todas se les hace una ecografía para valorar si tienen daños asociados en el músculo elevador del ano? En principio bueno, ¿Antonio? Sí, nosotros en la consulta de suelo pélvico se la hacemos. Lo valoráis. Nosotros tenemos mucha experiencia en esta ecografía transperineal en la unidad, como ya he dicho, con el doctor Sainz, con el doctor García Mejido. Entonces, le podemos hacer una ecografía porque es verdad que los partos difíciles, los niños grandes, los partos instrumentados, están asociados con mayor tasa de lesión del elevador del ano. Podemos hacerlo, pero ¿para qué? Realmente, es que no está claro que sirva para nada. Se la hacemos, pero realmente no sirve. Exactamente. Está ahí en línea de aprendizaje, ¿no? Como nos pasó a nosotros. Está claro que
Nosotros creemos que probablemente en el futuro rehabilitar a las pacientes con lesión del elevador del ano tras el parto y no dejarlo 20 ni 30 años hasta que aparezca un prolapso o aparezca un problema probablemente sea de utilidad. Y nosotros intentamos un programa de rehabilitación con una beca, con un proyecto, pero fue muy difícil porque son pacientes que están en una situación personal difícil para acudir a una rehabilitación. Entonces, esa línea de investigación probablemente debería seguir, qué maneras de rehabilitación más cómodas para los pacientes, con menos asistencias al hospital, porque si no, al final no vienen, no acuden y no podemos completar rehabilitación y no se pueden sacar resultados. Probablemente si la rehabilitación demuestra que mejora que ese elevador del ano se hipertrofia, se recupera un poco, probablemente tenga utilidad, pero ahora mismo que no está demostrado qué hace con esas pacientes, pues si no es dentro de la investigación no le vemos una utilidad. Carlota, tú estás Otra pregunta. La pregunta... Carlos Larrañaga, en algún taller que él ha dado, habla sobre coser el músculo elevador del ano. Y esto es una cosa que, no sé, es complicada, ¿no? El terreno. Me gustaría que dijerais a ese respecto hay una pregunta del doctor García de Lomas también, que plantea que la lesión de la musculatura del elevador se debe suponer cada vez que vemos la grasa perirrectal en el fondo de un desgarro vaginal o de una episiotomía. ¿Tenéis experiencia algunos de vosotros en la sutura de estas lesiones? No. Yo no. Y no, creo que no ha demostrado evidencia, no ha demostrado que sean útiles. No, nosotros nunca hemos reparado. Sé que hay grupos que hacen esa sutura tras el parto, pero yo creo que no, es algo que no tiene evidencia que sirva de nada, vamos. No está demostrado. Es más, nos podemos meter en un lío con el pudendo, con el tema ese. Y el doctor también Sánchez Jordán, me parece que quería hacer una aclaración, o por lo menos. Sí, yo cuando planteaba el tema es cuando hablábamos de futuro y yo sé que los traumatólogos están muy acostumbrados a utilizar medicina regenerativa en la recuperación de tendones y músculos. Entonces yo no sé hasta qué punto esa técnica de regenerativa se puede utilizar en el elevador del ano. Entonces, como tenemos la capacidad ahora mismo con la ecografía de poder determinar exactamente la lesión que se ha producido, pues pienso que dado el hospital donde estáis y con el equipo de ecografía que tenéis, pues yo creo que se podría plantear algún tema en ese sentido, porque realmente si es posible, que lo es ahora mismo, recuperar un tendón de Aquiles roto con regenerativa, pues algo podríamos hacer con el elevador del ano. Yo creo, la idea de la pregunta era por dejar esa idea en el aire, ¿vale? Sí, exacto. Yo creo que es una línea de investigación muy interesante y que tiene futuro. Yo creo que sí. Igualmente pienso. Dentro de las estrategias que comentábamos, ¿no es verdad? Para un futuro. Bueno, pues yo no veo más preguntas en el chat, salvo que las organizadoras, la doctora Valdivia y la doctora Luciana me digan algo. Daría 3 ideas para... Bueno, le llaman llevar a casa, aunque como estamos en casa, pues la verdad, esto va a ser para que las tengáis en casa, vamos. O para que me escuchéis en casa, ¿vale? Entonces, yo, bueno, me gustaría cerrar esta sesión dando, en primer lugar, las gracias a la organizadora, a la doctora Valdivia y a la doctora Luciana, porque realmente yo me lo he pasado muy bien moderando esta sesión, porque los ponentes han sido magníficos y era una apuesta segura, con lo cual he disfrutado muchísimo con la sesión. De forma muy sucinta, me gustaría compartir con ustedes las siguientes 3 ideas. Creo que existe y lo hemos demostrado en la sesión y lo comprobamos, un fuerte interés, un gran interés por todos los profesionales en hacer las cosas cada día mejor, en disminuir el error humano, en mejorar la seguridad del paciente, y creo que las técnicas de simulación son herramientas que en el aprendizaje nos van a ayudar a eso y tenemos que contar con ellas en la formación sanitaria. De acuerdo. Hoy en día, ¿qué tenemos nosotros para las lesiones de alto grado en periné? Pues lo han dicho los compañeros. Lo que tenemos es que hacer bien lo que hay, diagnosticar el tratamiento,
asegurarnos una adecuada formación y una adecuada actualización de la formación. No vale, me formé hace 5 años y ya en esto ya no me entero de los cambios que haya habido. Y otro aspecto que me ha parecido muy importante es que es necesario, no es una simpleza, el contar en un centro, o en un grupo o un equipo, un protocolo de manejo de las lesiones perineales de origen obstétrico, aseguran que ese abordaje va a ser más correcto y para los profesionales que tienen ese desgarro y que lo tienen que abordar, el contar con ese protocolo le va a facilitar, en primer lugar, el hacer un trabajo con calidad y, en segundo, que a todas las pacientes que estén en la misma situación se las trate de la misma manera. Eso es lo que tenemos hoy en día. Pero yo soy muy positiva. Yo creo que en el futuro, no me pasa la diapositiva, ay, perdón. En el futuro, yo creo que sí, que en algún día los profesionales nos plantearemos llegar a conseguir, pues eso, que no haya lesiones de alto grado o que éstas sean inferiores a 4 por 1000. Pero bueno, esto es a base de hacer, pues como todo en medicina, doy un paso, luego ese paso no termina de cuajar y me tengo que venir medio paso atrás. Bueno, será previniendo, evitando, estudiando, como hemos dicho aquí, y recordaros que sí, que todo parece imposible hasta que se hace y que podemos hacer bien lo que está hoy en día a nuestro alcance, pero sin olvidar que tenemos que seguir promoviendo y avanzando y estableciendo nuevas estrategias que nos ayuden a disminuir ese número de lesiones de alto grado. De verdad, muchísimas gracias a todos los asistentes por habernos acompañado, por las preguntas que habéis hecho, a los organizadores por el esfuerzo que supone pues cada mes organizar estas actividades, a los ponentes por la calidad que han tenido las 2 presentaciones, que de verdad felicidades, porque son magníficas, magníficas, magníficas. Muchas gracias a todos y gracias por dejarme participar, porque ha sido de verdad una oportunidad estupenda y maravillosa. Gracias. Pues nada, ya terminamos otra sesión más, la 4ª sesión virtual. Encantados de volver a poder hacer una sesión en la que haya reunido tanta gente y tanto asistente interesado. La sesión realmente es una sesión muy buena. Quiero agradecer a la moderadora por su magnífico papel, a los ponentes, tanto a Carlota como a Antonio, que han hecho una ponencia extraordinaria, a Manoli porque ayuda absolutamente y fielmente en la organización. Y bueno, a todo el equipo y a todos los que sean del grupo de suelo pélvico y a los que no son del grupo de suelo pélvico de las reuniones, quiero decir que esto no termina todavía. Que bueno, termina este año 2022, pero tenemos planteada otra sesión para final de enero, aproximadamente va a ser el jueves 26, creo, y va a ser una sesión sobre, la va a moderar el doctor José Ángel Montserrat de Córdoba y José Luis Pastrana. Va a hablar sobre el pesario y de la misma manera, con la misma estructura, una teoría y un caso práctico que lo va a desarrollar la doctora Beatriz Pineda de Córdoba, intentando que toda Andalucía participe en este tipo de actividades, aunque haya sido un poquito hoy muy valmesiano, ¿no? Pero y que todos los que tengáis temas que os susciten interés también nos los podéis mandar a la sección para que sigamos haciendo, si es posible, algún tipo de sesiones de esta, ¿vale? Agradecerles a todos, un gran abrazo y gracias por vuestra asistencia. Hasta la próxima. Luego, gracias a todos. Besos, Adiós. Gracias. Felicidades a los ponentes. Hasta luego.